Bueno, buenas noches, bienvenidos a los pocos pero buenos. Gracias por estar y compartir en algo tan particular que en lo cual nos hemos entusiasmado, y que es un ciclo de actividades conmemorativas con los 60 años de fundación de Rotary Club de Río Branco. Esto es apenas parte de una serie de actividades culturales y sociales en conmemoración a ese aniversario. También el Club Unión en sus 80 años, que nos abre las puertas para hacer actividades como estas. El agradecimiento a las firmas que hicieron posible que estos dos señores estén acá hoy con nosotros. Está Rosario y Hugo allí de Hábitat Boulevard, también el estudio jurídico de Benaderet, Farmacia Fleming, el Hotel Frontera y el Mercado Casupá. ¿De qué se trata esta convocatoria? Se trata de entablar un diálogo, una conversación sobre un asunto tan particular y que nos convoca a todos, como es el tema de la seguridad pública. Para ello tenemos hoy la presencia muy particular y tan importante de dos distinguidas personalidades en sus respectivos ámbitos. Por un lado lo tenemos al señor Richard Ferreira, que es el presidente del Sindicato Policial en Rocha, con el cual estuvimos compartiendo toda la mañana, también con el vicepresidente que está por allí, compartiendo la recorrida por los medios hoy, con una gran repercusión en todos ellos, entablando muy lindas conversaciones y con la participación del público inclusive. Y por otro lado, la particular presencia de este señor, que tiene un currículum tan extenso que obviamente no lo voy a leer todo, pero es absolutamente digno mencionar algunas cositas, y por eso la importancia de esta participación y de esta charla, de la que seguramente muchos mañana van a comentar qué es lo que me perdí. El señor a mi izquierda, todos lo conocen, él es Robert Parrado, es licenciado en Seguridad Pública de la Escuela Nacional de Policía, es diplomado como observador para misiones de paz de las Naciones Unidas en Madrid, es diplomado en Gerencia Social, tiene cursos de formación pericial, curso de Relaciones Humanas y Oratoria del Centro Militar, curso de capacitación sobre maltrato infantil, especialización en violencia intrafamiliar, es psicólogo, además de la participación o asistencia en seminarios y en talleres desde muchos años sobre violencia doméstica, sobre bullying, participa en misiones oficiales representando a nuestro país, por ejemplo, en Río de Janeiro, en el Congreso Internacional de Combate a la Piratería, también como docente organizador de cursos, perfiles criminales desde un abordaje integral. Es verdaderamente muy extenso, pero he marcado algunas cosas que me llamaron la atención sobremanera. Presidente de la Asociación Uruguaya de Peritos, fue entre el 2008 y 2014. Después, entre el 2007 y 2010, fue director de la Oficina de Programas Especiales del Ministerio del Interior. Fue coordinador del grupo de trabajo encargado de valorar y procesar las propuestas y demandas originadas en familiares de consumidores de pasta base y cocaína. También fue director del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas. Presidente de la Unión de Psicólogos del Uruguay, asesor de la Dirección Nacional de Cárceles y Penitenciarias y Centros de Recuperación, integrante de la Comisión Nacional Honoraria de Prevención al Suicidio del Ministerio de Salud Pública. Entre los premios recibidos, Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana, centro dado por
del Centro Latinoamericano de Desarrollo, premio reconocimiento funcional Ministerio del Interior, columnista en CX20 Radio Monte Carlo, panelista, columnista también en programa Viva la Tarde de Radio Sarandí, columnista programa Arriba Gente de Canal 10 y como dijo nuestro compañero Antonio Machado también en esta boca es mía, a través de la pantalla del 12 que le invadía la casa todas las tardes, ¿no? Es un gusto para mí, la verdad, un verdadero placer recibir a estos dos señores y el aplauso para ustedes por la presencia y la participación. Agradezco a Rotary la oportunidad de abrir las puertas del club, que también está haciendo aniversario, en una fecha especial para ustedes y abrir las puertas a esta discusión, a esta conversación, a este diálogo con la ciudadanía y con los trabajadores policiales y con un panelista como Robert, para poder intercambiar y enriquecernos todos sobre la materia que preocupa a la mayoría de la población hoy, que es la seguridad pública. Esto puede parecer un poco extraño, pero bueno, soy policía hace 22 años, integro los sindicatos policiales desde hace 12 años. Hoy soy presidente del Sindicato Policial de Rocha, junto con el compañero que está por ahí sacando fotos. Integramos la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de la Seguridad Pública, la cual está integrada por Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y México. Y bueno, hemos logrado hacernos de un acervo de conocimiento por la práctica policial y por la dinámica sindical, de conocimientos que generalmente ningún policía del medio lo tiene o lo logra tener porque no tiene esa visión amplia que el latinoamericanismo permite entender las realidades de otra manera, de otra perspectiva. Con esa visión fue que en 2015 nuestro sindicato, el Sindicato Policial de Rocha, el cual en ese momento yo no era presidente, era secretario, propusimos la Unión de Sindicatos Policiales, que es la que nuclea los sindicatos policiales del Uruguay, empezar a realizar este tipo de eventos, charlas abiertas con la ciudadanía, con los policías y con panelistas de importancia, para empezar a enriquecernos y empezar a ver la política de seguridad, no la política partidaria, sino la política de seguridad, la política estatal de seguridad, desde otra visión, desde otra perspectiva, que nos hiciera entender el por qué a veces recibimos órdenes como recibimos en la comisaría y no sabemos por qué cabecita fue la que pensó la orden que recibimos, que a veces no se condicen nada con la realidad que vivimos diariamente en la calle. Bueno, los compañeros de la Unión de Sindicatos Policiales tomaron la posta, aceptaron la propuesta y junto con el Sindicato Policial de Rocha, en 2015 realizamos el primer debate en Montevideo, en el Ateneo. Yo hoy en medio de prensa hacía un poco de memoria y recordaba que en ese momento, cuando quisimos hacer el debate, dijimos, bueno, lo queremos hacer top, con lo mejor, con los mejores, vamos a hacerlo en el mejor lugar. El mejor lugar académico es el Ateneo, el Paraninfo de la universidad. Bueno, lamentablemente la universidad nos cerró las puertas de acuerdo a la presión que habían ejercido los estudiantes de la universidad, diciendo que no querían ver la universidad llena de milicos. No pudimos realizar el primer foro de seguridad en el Paraninfo de la universidad y bueno, a las apuradas, 48 horas antes, junto con Robert, tuvimos que salir a buscar otro lugar y realizamos el primer debate en el Ateneo. Con total éxito, estaba presente Robert Parrado con nosotros, estaba presente también el doctor Juan Faropa, que en aquel momento era presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el doctor Germán Alas, grado 5 en la Cátedra de Derecho Penal, y el doctor Rafael Baise, también grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales, personas reconocidas por su capacidad. Ese primer debate para nosotros fue exitoso, más de 50 personas, ¿no? Bastante más de 50 personas logramos concentrar en ese lugar. Discutimos, conversamos, intercambiamos con la gente y fue muy enriquecedor para nosotros. En noviembre del 2015 realizamos un segundo debate con referentes políticos y así fue que se empezó dando estas conversaciones, apertura de diálogo con la ciudadanía para esto, para contar nuestras experiencias como trabajadores policiales, para escuchar a los técnicos cuál era la visión de ellos referente a las realidades que vivíamos nosotros y escuchar a la ciudadanía a ver qué era lo que quería, si estaba de acuerdo con la seguridad que estaba teniendo, si quería cambiar algo o se discrepaba con algo de lo que se estaba aplicando en la seguridad pública de nuestro país. Y desde 2015 estamos en esta senda. Este es el 8º encuentro que tenemos en la oportunidad con las puertas abiertas de dialogar con la ciudadanía. Para nosotros ha sido un orgullo haber tomado esa iniciativa y haberla mantenido en el tiempo y haberla enriquecido, porque cada charla que tenemos, lo hablamos con Robert, cada charla que tenemos nos vemos enriquecidos y vemos que es diferente y que la gente se va conforme con la propuesta. En esta oportunidad no pudo acompañarnos el doctor ex fiscal Enrique Viana, quien nos ha acompañado en
los 6 de los 8 encuentros que hemos realizado, 5, perdón, de los 8 encuentros que hemos realizado, por problemas de agenda, estaba complicado el trabajo en el día de hoy, en el día de mañana, entonces no podía venir con nosotros, pero bueno, intentaremos suplantar la ausencia del doctor y seguramente no tratemos el tema del nuevo Código del Proceso Penal con la profundidad que lo trataría el ex fiscal, quien renunció a su cargo por discrepancias con el nuevo Código, pero hay un abanico de realidades policiales que seguramente ustedes como ciudadanos la ignoran y que nosotros entendemos que deberían de conocerla. Deberían de conocerla porque a veces es fácil creer lo que se ve en la caja boba, como dijo Julio María Sanguinetti, lo que se ve en la televisión a veces es fácil de creer. Lo difícil es discrepar con lo que se ve en la televisión y tener argumentos para decir que lo que se está viendo no es real. Cuando ustedes ven en un informativo que se traen helicópteros, que se compran drones, que se traen cámaras GoPro, que se compran motos para la policía, no saben que, por ejemplo, la policía no tenía piloto de helicóptero, tuvo que salir a capacitar el helicóptero después de haber comprado el helicóptero. No saben, por ejemplo, que los drones, de los 5 drones comprados, quedan 2 de ellos. Que las cámaras GoPro que fueron destinadas, las cámaras GoPro, para quien no sabe, son las cámaras que usaría la policía, como en Estados Unidos, en el pecho para filmar los procedimientos, que tiene su efecto positivo y su efecto negativo para la policía, pero que termina siendo en garantía para el trabajador policial y para el ciudadano, porque cuando hay amenazas contra la policía o abuso de función de parte de la policía hacia el ciudadano, da garantías a las partes. Esas cámaras no aparecen en ningún procedimiento policial. Es fácil de comprobarlo, ir a la seccional policial de acá de la zona y preguntar si hay esas cámaras y corroborarán de que lo que estoy diciendo es verdad. Así pasa con cada avance tecnológico que el Ministerio del Interior demuestra en los medios de prensa, que ha adquirido y que promueve como un gran logro. Lamentablemente eso no llega a la realidad laboral de los trabajadores policiales. Y así van pasando cientos de informaciones por los medios de prensa y nadie las ratifica, nadie las corrobora, nadie las verifica. Por ejemplo, suele decir el Ministerio del Interior que tiene 31.000 policías. Llegó a decir que tenía 37.000 policías. Uno se pone a investigar y a indagar y se encuentra que la realidad es bien distinta. Tenemos alrededor de 20, 21.000 policías en la calle, brindando la seguridad pública. Y no estoy hablando de policías enfermos, no estoy hablando de policías en retiro, no estoy hablando de policías que cumplen tareas administrativas, no estoy hablando de policías que cumplen tareas de salud en el hospital policial y otra infinidad de tareas que cumple la policía que no son de seguridad, pero que son conexas a la seguridad. La labor de seguridad pública específica que brinda la seguridad en la calle, hay alrededor de 20.000 policías. Eso distribuido en los 19 departamentos, distribuido en los 3 turnos que hay que distribuir, y esa es la policía que tenemos hoy. Por eso vamos a una comisaría y nos encontramos con que hay un policía. Y esa carencia de personal no es de hoy, esa carencia de personal no es de este año. Esa carencia de personal ha sido denunciada en el Parlamento por nuestra organización sindical, en compañía con Robert, desde hace 5 o 6 años, ¿no? Venimos denunciando carencia de personal, falta de capacitación, irregularidad en el ingreso de los funcionarios policiales. Esto los legisladores del gobierno anterior lo sabían, los legisladores de este gobierno lo saben, lo hemos denunciado permanentemente, y esa carencia termina afectando al trabajador policial que se ve sobrecargado por la carencia de personal y termina afectando por ende a la seguridad pública. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber y la obligación cívica de denunciar y hacer público esto para que ustedes sepan de que los 31.000, los 37.000 o los 27.000 que dice el Ministerio que tiene, no los tiene. En realidad, la cifra real que tienen las jefaturas de policía de todo el país es bien menor a lo que se dice. En la policía hemos vivido hace mucho tiempo una transformación grande con el ingreso del personal femenino. Recordarán, los más viejos, que hace años atrás encontrar una mujer policía era muy difícil. Hoy casi que el 40% del funcionariado policial es femenino. Esta transformación nosotros la vemos como un punto de análisis. Nadie se planteó analizar si esto fue positivo o negativo. El Ministerio del Interior nunca hizo un informe si esto fue positivo o negativo para la seguridad pública y para los trabajadores policiales. Y en ese marco tenemos funcionarios policiales que están amamantando, funcionarios policiales que dan a luz y tienen algunos derechos vulnerados de acuerdo a la ley, porque la dinámica de la labor policial hace que las obliguen a trabajar en forma indebida, trabajando con chalecos antibalas que no son los adecuados. El chaleco antibala adecuado para la funcionaria policial femenina tiene la forma de las mamas, porque se ha comprobado médicamente, científicamente, de que el chaleco común que usa el hombre es un probable generador de cáncer de mama. Por lo tanto, esas condiciones que trabajan las compañeras femeninas comparten el baño con los funcionarios masculinos en las dependencias policiales porque no hay las condiciones adecuadas de un baño femenino y de un baño masculino.
Esas condiciones no han sido medidas, no han sido revisadas por el Ministerio del Interior y nos encontramos trabajando en una dificultad grandísima de una revisión de esta temática, porque nos encontramos con la otra cuestión que lo han visto en los medios de prensa, que es la custodia de violencia doméstica. Una denuncia de violencia doméstica se envía una 1010, como le llaman policialmente, una custodia a la víctima. Generalmente suele ser una mujer la denunciante, se le envía una custodia, por lógica debería ser femenina, pero como no hay personal femenino, porque están trabajando en otros lugares y no están trabajando en la primera línea de fuego en la comisaría, se envía un personal masculino, lo cual genera rispideces con la femenina, la señora denunciante, con la víctima denunciante, genera rispideces con las autoridades policiales porque se le transmite lo que las ciudadanas le dicen al policía, y la incomodidad que genera tener a un masculino dentro de la casa cuando una persona fue agredida. Entonces imagínense toda esa situación, quienes no la vivieron, que es bien complicada, bien delicada, bien difícil. El Ministerio del Interior ha oído sordo a estos planteos y no revisa la cuestión del personal femenino en la policía. Nosotros entendemos que esto también tiene que ser conocido por la población y que el Ministerio en algún momento va a tener que tomar cartas en el asunto y empezar a analizar si esto ha sido positivo, negativo, de qué forma, cómo debería funcionar para que esto funcione correctamente y evitar estas rispideces entre los ciudadanos y los policías que podrían ser evitadas con una funcionaria femenina. Esto va junto también con lo que decía recién, las condiciones de ingreso. Nosotros hemos denunciado las condiciones de ingreso, pero no por antojo nuestro. Ya desde hace 5 o 6 años, la Auditoría Interna de la Nación en el año 2013 observó al Ministerio del Interior porque ingresaban funcionarios policiales sin la pericia psicológica. Y de esto va a poder hablar mucho más extendidamente Robert, que además de su calificación como psicólogo, ha realizado la denuncia penal y el resultado del procesamiento de una autoridad ministerial en esta temática. Pero yo no puedo dejar pasar por alto que nosotros como organización sindical también lo denunciamos, porque yo fui víctima de una persecución de parte de un ex jefe de policía, hoy destituido jefe de policía, porque yo había denunciado en un medio de prensa del departamento de Cerro Largo que esta situación se estaba dando en la policía. El jerarca policial, molesto porque yo había hecho pública una realidad que afectaba a las autoridades ministeriales, elevó un informe al desaparecido hoy Julio Guarteche, quien inició una investigación y yo fui citado a Asuntos Internos a declarar por hacer esto, por declarar en mi condición de dirigente sindical que estaban ingresando alrededor de 300 policías que habían ingresado en 2013 sin la pericia psicológica. Esto es grave, esto es delicado. Ustedes como ciudadanos imagínense que la persona que está en la calle, uniformada, portando un arma, no tiene la capacidad psicológica adecuada para cumplir esa función. Yo creo que nadie ha tomado la real dimensión de eso. Puede estar desequilibrado, puede llegar a un momento de desequilibrio en el que no sepa cómo manejar de una forma normal una situación de crisis, y esa es la policía que tenemos hoy. Funcionarios policiales que no están cabalmente preparados para la función. Nosotros tuvimos la obligación y el deber moral de hacerlo, lo denunciamos. Porque esto sigue, porque esta persona que ingresa con estas dificultades no ingresa y se soluciona el problema y se curó, porque esta dificultad luego se transmite a los sindicatos policiales. Y nos ha tocado como dirigentes sindicales tener que defender personas que uno ve patente de que no están bien. Y sin embargo, ese problema no lo tiene en la función, no lo tuvo a causa de la función, ya ingresó con ese problema. Y después como sindicato policial tenemos que salir a defender lo indefendible, a pedir que no le dé la baja porque tiene familia, porque tiene 1000 compromisos, cuando una persona ingresó con el problema. El problema no lo generó la función, que deberíamos de defender nosotros como organización sindical. El que tiene dificultades es la función, y no el que ingresó con el problema. Bueno, el Ministerio genera el problema, no soluciona el problema, le da largas al asunto, y luego se terminan transformando en las bombas de tiempo que explotan en las manos del Ministerio. El Ministerio mira para el costado, como pasó, y fue de público conocimiento, un funcionario policial que se pelea con el otro en Montevideo, lo agarra a machetazo y luego se suicida. Era un funcionario policial que estaba en el seguro médico. Porque cuando te pasan el seguro médico, cuando el policía pasa el seguro médico, el ministerio se desentiende. Está en el seguro médico y se desentiende. No sabe si el policía está evolucionando bien, mal. No hay un seguimiento permanente y responsable de las autoridades ministeriales. Y eso trae las consecuencias que trae para los funcionarios policiales, para la familia y por ende para la ciudadanía. No olvidemos que un funcionario policial en seguro médico es un funcionario policial menos en la calle. Entonces esto termina afectando a la seguridad pública sin duda. Otra realidad que nos ha tocado vivir como organización sindical son los funcionarios policiales que terminan teniendo problemas de adicciones por la labor que realizan. Se lo encomienda al policía trabajar en investigación. El trabajo de investigación implica a veces ingresar en ámbitos no muy decentes, ¿no?
sabemos de lo que estamos hablando. Quien anda en la noche sabe que el policía tiene que meterse en una boca, sabe que tiene que ir a un prostíbulo, a lugares bastante difíciles. Eso a veces acarrea consecuencias para el policía o acarrea consecuencias para la familia del policía, porque los hijos de los policías también consumen droga. Es una realidad que mucha gente la ignora. Esa problemática se transmite al policía, se transmite a la familia del policía. El policía no solamente sufre con el problema de la adicción de su hijo, sino que los narcotraficantes suelen amenazar a los hijos consumidores con la condición del padre de policía. Y de esa forma coaccionan a los funcionarios policiales, sobre todo a los funcionarios penitenciarios, los que trabajan en cárcel, se ven coaccionados permanentemente con las amenazas a su familia y a su condición de funcionario policial. Por lo tanto, cuando vemos en los medios de prensa que un jerarca del Ministerio del Interior fue amenazado por uno de los chingas, una de las bandas que existe en Montevideo, y a causa de eso se procesó en forma severa, se le inició, como dicen ahora, ¿no? Se le inició el proceso, el nuevo proceso de acuerdo al nuevo código al delincuente que amenazó a la autoridad ministerial y se lo castigó con severidad. Había que preguntarse qué pasa con los policías que son amenazados permanentemente. O sea, que se amenazan a un referente político del gobierno, la sanción es grave, pero se amenaza a los policías todos los días, no pasa nada, y esto lo vivimos permanentemente. Los policías son amenazados permanentemente por los delincuentes porque los delincuentes cuentan con certeza de impunidad, la certeza de impunidad permanentemente. En la calle lo vivimos en Chuy, lo digo con propiedad porque es un sindicato donde trabajo permanentemente, los compañeros amenazados 3-4 veces por un ciudadano que viene y se le para enfrente y los amenaza y los insulta y le amenaza a la familia, y no pasa nada, van a la justicia y la fiscalía resuelve domiciliaria o que vaya a la comisaría, que se presente de rato, y ese individuo, todo el mundo sabe que es narcotraficante, sabe que anda armado, y no pasa nada. Esa certeza de la impunidad es la que los policías sentimos cuando nos enfrentamos a esta gente, cuando nos enfrentamos a los delincuentes. Es difícil poder brindarle seguridad y darle garantía a un ciudadano que viene a una comisaría a denunciar que tuvo problemas con un delincuente en el barrio, cuando ni siquiera nosotros estamos seguros y estamos tranquilos de que nuestra familia y que nuestra labor está siendo respaldada. Y en esas dificultades que intentamos poder avanzar y brindar igualmente a la ciudadanía la seguridad que se merece. Es difícil poder vivir en zonas marginales, convivir con los delincuentes y poder trabajar como policías y brindar una seguridad pública como creemos que la ciudadanía se merece. La cuestión de vivienda para nosotros es fundamental. Tenemos compañeros que siguen viviendo en zonas marginales, y lo hablábamos con Robert otra vez. La solución tal vez no sea sacar al policía del barrio marginal y llevarlo a otro barrio. Tal vez la solución no sea crear guetos de policía, cúmulos de policía. Tal vez la solución sea darle al policía que está en el barrio marginal una mejor condición, un techo decente, unas paredes revocadas y pintadas. Pero tenemos que buscar una solución al problema habitacional. El problema habitacional de la policía es gravísimo. Tenemos alrededor del 60% de los policías que ni es casa propia, no viven, o alquilan, o viven en casa prestada, o viven con familiares, no tienen la solución del techo. Y tener esa dificultad, ir a trabajar 8 horas, ser amenazado, ser insultado en la calle y volver a una casa en donde no sabes si mañana vas a ser expulsado porque no pagaste el alquiler, porque está difícil, o si las dificultades van a hacer de que mañana termines en la calle, como le ha pasado a más de un compañero policía. Esto indigna más cuando sabemos que al trabajador policial se le cuenta el 1% de su salario desde hace, y aquí lo anoté para no equivocarme, desde hace 23 meses se le cuenta el 1% del salario de los funcionarios policiales. Haciendo cuenta de lo que es el 1% de la cantidad de funcionarios policiales que tiene el Ministerio del Interior hoy, nos daría hoy, luego de 23 meses, alrededor de 199.640.000 pesos uruguayos descontados a los policías. ¿Saben cuántas viviendas han entregado hasta el día de hoy? Ni una. Le hemos preguntado a legisladores, le hemos preguntado a autoridades ministeriales, nadie sabe dónde está ese dinero, nadie sabe qué se está haciendo con ese dinero, y la problemática sigue agravándose cada día más. La plata de la vivienda de los policías no aparece por ninguna parte, y hace 2 años casi no aparece una vivienda policial. Eso nos preocupa, nos indigna y nos molesta, y por eso queremos hacerlo público en esta oportunidad, como lo hemos hecho público en otros medios de prensa y en otras oportunidades, incluso frente a legisladores. Eso molesta, indigna y dificulta la labor policial. El impago de los haberes salariales. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la nocturnidad policial. Se aprobó una ley de nocturnidad, pero esa ley de nocturnidad establece el 20% del salario para el policía que trabaja en la noche, como un complemento para compensar el perjuicio físico que sufre el trabajador que trabaja en la noche. Eso no se le paga al policía. Desde hace 2 años casi también, los policías no están recibiendo el 20% de su salario. Como el Ministerio del Interior no tenía cómo pagar
y viendo que se le venía una oleada brutal de demanda, acordó con alguna organización sindical, no con la nuestra, acordó empezar a devolver en horas la cantidad del 20% que corresponde al dinero que no pagan, cosa que no está establecida en la ley. La ley dice que deben de pagar y no están pagando. Este acuerdo de devolución en horas del 20% de los policías que trabajan de noche, que tienen que sufrir, que sufren un daño físico, que quien esté un poco entendido en el tema de medicina sabrá cuáles las dificultades que sufre trabajar en la noche. El Ministerio promete recompensarlo en horas de devolución, en horas de no ir a trabajar para compensar eso. Yo les pregunto, ¿cómo yo puedo devolverle a los funcionarios policiales el 20% de horas trabajadas en la noche cuando yo voy a una comisaría y me encuentro con un policía en la comisaría? ¿A quién le voy a devolver las horas? ¿De qué forma voy a devolverle las horas cuando no tengo policía para reponer mientras el otro está descansando? Entonces es una mentira permanente que el Ministerio del Interior ha establecido y ha hecho por medio de los medios de prensa y ha divulgado como que está todo solucionado. El problema de la nocturnidad en la policía se arregló. No se arregló. El problema de la nocturnidad en la policía sigue siendo grave. Hace 2 años que no pagan y tienen que pagar el 20%. Y el propio gobierno que establece una ley la viola. Y esto no ocurre hoy, no ocurrió hace un mes. Ocurre permanentemente desde hace alrededor de 8 años. Hace 8 años que venimos sufriendo. Crean leyes y violan las leyes permanentemente. A nosotros nos ha tocado hablar con legisladores de diferentes partidos y esto no es una cuestión política o partidaria. Acá hay una cuestión de derechos laborales, de derechos humanos de los policías. Nosotros hemos hablado con gente del Partido Nacional, gente del Partido Colorado, con gente del Frente Amplio, y todos dicen lo mismo. El Ministerio del Interior no se le puede entrar, no se le puede cuestionar nada. Es más, un legislador del propio partido de gobierno nos dijo que si cuestionaba algo, el Ministerio del Interior lo hacía aún más grave. O sea, que si criticaban de que estaban yendo en sentido errado, profundizaban el camino para ese lado. Cuando no, le cerraban las puertas y ni siquiera le recibían. Esa es la patronal que tenemos nosotros. Hablando en términos sindicales, los trabajadores policiales tenemos frente a nosotros una patronal que está de espaldas a los trabajadores, de espaldas a la ciudadanía. Hemos recibido planteos de ciudadanos en infinidad de oportunidades. Hemos intentado tramitarlo, de gestionarlos con los referentes del Ministerio del Interior y es permanentemente un teléfono descompuesto. Te llamo, te voy a llamar, me interesa el tema, te recibo, cuando vamos no nos reciben. Nos ha tocado viajar a Montevideo, de Rocha a Montevideo y llegar allá y no nos puede recibir. Es un desgaste permanente, es un cansancio permanente, una burla permanente a los trabajadores. Eso indigna, eso molesta, eso hace que lleve un desánimo permanente en la funcionariado policial. Eso dificulta la labor de seguridad. Dificulta aún más cuando se trata de mercantilizar la labor de seguridad. El Ministerio del Interior paga, es una cosa inaudita, creo que el único en el mundo, paga, además del presentismo, que en una empresa normal uno podía entenderlo, pagan el presentismo para que el policía concurre y vaya a trabajar, pero paga productividad. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo mide la productividad de un policía parado en la esquina uniformado? De un móvil parado en la esquina con 2 policías adentro, ¿cómo se mide la productividad? Si no están deteniendo a nadie, no están llevando a nadie procesado, porque si vamos a medir por procesamiento, el policía que está en la esquina no procesa a nadie. Si vamos a medir por detenciones, el policía que está parado en la esquina no llevó a nadie, pero está cumpliendo una función. Está arriesgando su vida. ¿Cómo miden al policía que va de un lado a otro uniformado, que va evitando delitos, que viaja en los ómnibus evitando delitos? ¿Cómo mide la productividad del Ministerio del Interior? Entonces es una burla permanente, pero no es una burla casual. Es una burla que se hace desde la soberbia. Desde la soberbia de la tecnocracia de creer que detrás de un escritorio saben todo. En el Ministerio del Interior tuvimos hasta hace un poco tiempo atrás un abogado que hoy ocupa el cargo de senador, que el hombre decía saber todo de la policía. No, yo conozco toda la policía. Y había salido de la Facultad de Derecho a trabajar en el Ministerio de Trabajo junto con el ministro actual, y de allí se había ido junto con el ministro actual del Ministerio del Interior. Ese era el conocimiento que tenía de la policía. Es difícil conversar con alguien, intentar intercambiar, intentar aportar, intentar discrepar o no con alguien que está parado en esa soberbia. Y desde esa soberbia es que han hecho acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo y han implementado estas líneas de trabajo en materia de seguridad pública que no se condicen en nada con la realidad del Uruguay. Medir la productividad no es en el Uruguay. Acá no se mide productividad como una industria. La policía es la policía. A ver, vamos a despertarnos. El policía uniformado está evitando un delito. El policía que viaja uniformado está evitando delitos. El policía en el barrio de particular en su vida privada está evitando delitos permanentemente porque somos policías las 24 horas.
Entonces, ¿cómo pueden hablarme de medir productividad cuando no pueden medir la productividad? ¿Qué hacen? Premian al más alcahuete. Esto tengo que decirlo con franqueza. Entonces, usan estas prebendas financieras para comprar cargos, para comprar mandos. Y la medida en que compran mandos, tienen hegemonía de respuesta a las líneas políticas e ideológicas que implementó el Ministerio del Interior. Pero no tenemos respuesta a la seguridad pública. Porque la seguridad pública sigue siendo un bicho de 7 cabezas. Yo lo decía hoy en los medios de prensa, lo he dicho una infinidad de veces. En Uruguay se ha democratizado la discusión de la educación. Yo tengo parte de mi vida vinculada a la docencia como profesor y participé de asambleas donde se hizo un documento de este tamaño, un libro de este tamaño, donde decía qué era lo que querían los padres, los alumnos, los docentes, qué era lo que querían para la educación. Se recorrió todo el país realizando asambleas. Cierto que de ese documento se llevó poco y nada a la ley. La salud la han democratizado. Hay participación de los usuarios de la salud en el sistema de salud, en el hospital, en el FONASA. Pero parece que la seguridad pública es un bicho de 7 cabezas, nadie le toca, nadie se lo cuestiona, nadie lo plantea. Sin embargo, es el problema que más preocupa a la ciudadanía. Pero sin embargo nadie se anima a discutir. Yo creo que hay que empezar a discutir, hay que empezar a discrepar, pero hay que empezar a discutir y a discrepar con argumentos, con datos reales. No podemos seguir basándonos con esos números de tengo tantos policías cuando en realidad sabemos que no tenés. No podés decirme que bajaste la rapiña de tanto a tanto cuando en realidad estás mintiendo. Cuando en realidad estás tomando, miren lo que les voy a contar, es de loco. Cuando estás tomando un homicidio como un accidente de tránsito. Un individuo venía en moto por la calle en Montevideo, le disparan con un arma de fuego en la cabeza, cae de su moto. Procedimiento policial es registrado como un accidente de tránsito. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza, cómo podemos tener credibilidad del Ministerio del Interior, de nuestra patronal, de que los números que maneja estadísticamente son reales? Es imposible. Es imposible pararse a conversar algo con una persona que te está mintiendo permanentemente. Esto es como el cuento del pescador, ¿no? Achicame el pescado que yo te apago la luz. Es difícil la labor de los dirigentes sindicales policiales en Uruguay. Con una patronal de este tipo es difícil el cambio de mentalidad con nuestros compañeros, pero en esas dificultades nosotros hemos intentado seguir avanzando, hemos intentado seguir profundizando los cambios que hemos logrado, los pequeños cambios que hemos logrado cambiar el sistema de sanciones en la policía, logramos gracias a la sindicalización policial legalizar el 222, que fue otra cosa que el gobierno lo implementó y permanecía en negro. El gobierno aplicó una ley de 222 y siempre pagó en negro, no pagaba Montepío ni pagaba las obligaciones sociales. Entonces, creo que los sindicatos policiales hemos tenido algunos pequeños avances. Yo creo que en el elefante blanco que es el Estado siempre los avances son lentos y son paulatinos y cuestan. Pero yo creo que los sindicatos policiales hemos venido para quedarnos. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo como una cosa normal y hay que aceptarlo como una cosa que aporta, que enriquece incluso a la propia seguridad pública de los ciudadanos comunes. Porque en la medida en que nosotros discrepamos, que nosotros cuestionamos, en que nosotros informamos a la ciudadanía, se le hace más difícil a este mando ministerial ocultar esta realidad. No puedo cerrar la exposición sin antes referirme a algunas propuestas que hemos visto en el ámbito político partidario o en el ámbito social público, de reformas de algunas cuestiones que hacen a la labor policial específica, como el allanamiento nocturno, como los militares a la calle. Yo creo que aleluya cada cual caga la suya, las leyes están clarísimas, las normas están claras, la policía cuida de la seguridad interior y el ejército cuida de la seguridad perimetral del país y de las fuerzas externas que quieren afectar al país. Si me dicen que van a poner al ejército a combatir el narcotráfico en la frontera, aplaudo. Si me dicen que van a poner al ejército a combatir el tráfico de armas, el tráfico de personas, aplaudo. Son fuerzas externas que van a venir a perjudicar al país. Ahora, el patrullaje interno de mi país, que lo siga realizando la policía. Y si la policía que está hoy no tiene respaldo, revisen, señores legisladores, por qué no tiene el respaldo que debería de tener para actuar y cumplir con la función de seguridad pública como debería cumplir. Implementaron un nuevo código del proceso penal, un nuevo código que vino del norte, que vino extranjerizado totalmente, que ahora nos encontramos con que viene gente de Estados Unidos hace una semana a seguir capacitando policías y fiscales como si ya no hubiera sido suficiente lo que recibieron de capacitación, la capacitación paupérrima, la capacitación inadecuada que seguimos teniendo, porque es inadecuada a la realidad nuestra. Es una capacitación extranjera que viene de una realidad totalmente distinta y que no es adecuada a la realidad policial, a la realidad uruguaya. Y así nos seguimos encontrando con dificultades permanentemente. Encontramos al fiscal de corte prometiendo crear nuevas fiscalías. En ese
tierra movediza en que nos movemos permanentemente, es difícil. Es difícil. No es imposible, pero es difícil. Y por eso es que creímos que este ámbito abierto, de que esta exposición para y con los ciudadanos nos iba a generar nexos y nos iba a generar una red de contención a los trabajadores policiales, a la familia de los trabajadores policiales, para poder intentar cambiar esto de alguna manera. Creemos que esta es la forma, creemos que la forma es con los ciudadanos, creemos que la forma es todos juntos, con nuestras obligaciones cívicas y sociales, haciéndolas valer, aplicando la democracia todos los días. La democracia no es el sufragio cada 5 años, sino que es la militancia y la participación cada 5 años, desde diferentes lugares, desde diferentes ámbitos, pero reclamando lo que todos nos merecemos como ciudadanos. Yendo a la casa del legislador que elegimos, yendo a la casa del referente político que tenemos, mandándole cartas, mandándole mensajes, insistiendo en que tenemos que vivir más seguros, nos merecemos vivir más seguros. De mi parte, les agradezco el tiempo que tomaron para escucharme. Al final vamos a abrir un espacio de intercambio con ustedes para recibir las inquietudes. Así que bueno, es eso. Disculpen lo que les pueda haber parecido denso o pesado, pero bueno, es la realidad que sufren los trabajadores policiales, que estoy seguro gran parte de ustedes no conocían muchísimo lo que planteé aquí, y que espero que sirva para enriquecerlo a ustedes y a ver al policía, a ese que anda en la calle uniformado, no como un elemento, no como una cosa, sino como un ser humano que tiene sus dificultades, que tiene sus carencias, que tiene sus necesidades personales y familiares, que debe ser atendido, que debe ser contemplado y que de vez en cuando necesita y se merece un cuidado y un trato humano. Así que muchas gracias y a la orden.